Televisión, Compañía Anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es 15 de octubre del año 2025. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero es lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias, mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la gran señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. En la gerencia general, el licenciado Ángel Requena. El control máster y sonido, Ángel Ochoa y Pedro Manuel Luque. Y en la conducción y dirección, que tiene un inmenso placer de traer para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la Unidad Oftalmológica Doña Ana. La Unidad Oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio, con este extraordinario equipo de médicos oftalmólogos, coordinado y dirigido por el doctor José Samí Iscanda, y con la atención esmerada de nuestras bellas damas. Unidad Oftalmológica Doña Ana, para ver bien y verse bien. Gracias a la Unidad Odontológica del doctor Máximo Yori. La unidad odontológica está ubicada en la calle Rocio, cruce con Salia, un extraordinario equipo de médicos odontólogos, coordinado y dirigido por el doctor Máximo Yori para la odontología de adultos y la doctora Carly de Yori para la odontología infantil. La unidad odontológica del doctor Máximo Yori para una salud bucal sana y la sonrisa que usted se merece. Bueno, antes de comenzar nuestro programa, como ya lo habíamos anunciado, queremos dar nuestra palabra de condolencia en nombre de la Junta Directiva del Colegio Médico del Estado Guárico, de todos nuestros agremiados, a la familia Iskandar por el sensible fallecimiento de la señora Janete Najar de Iskandar. Nuestra palabra de condolencia a su hijo, el doctor Rachid Iskandar, y a su sobrino, el doctor José Samuel Iskandar, y a toda la familia Iskandar y a la familia y amigos. Igualmente queremos dar nuestra palabra de condolencia por el sensible fallecimiento de la señora Melania Díaz de Mendoza. Nuestra palabra de condolencia para el doctor Freddy Mendoza y para el doctor Ramón Mendoza, hijo de la señora Melania, en nombre de toda la directiva del Colegio Médico y sus agremiados, que descansen en paz, que la fortaleza a toda la familia y que este dolor que nos embarga se ha llevado con mucha entereza.
El consuelo es que estas dos bellas damas, madres de nuestros colegas, están con Dios, están en el paraíso, donde no se sufre, donde no hay dolor, y desde el cielo del paraíso bendicen a la familia Iskandar, a la familia Mendoza y a todos sus amigos y allegados. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar nuestro programa. Como lo habíamos anunciado, hoy tenemos en el mes de la prevención del cáncer, el mes rosa, el mes rosado. En la prevención del cáncer vamos a conversar con un médico que forma parte de la familia de Salud y Municipio de Siembra TV, porque ya ha venido en varias oportunidades. Vamos a conversar con el doctor José Gregorio Hernández. Bienvenido, José Gregorio. Muchas gracias, doctor. Una vez más, Gracias. agradecido por tu presencia en este programa. El doctor José Gregorio Hernández es médico gineco-obstetra, especialista en mastología, en mamas, y hoy vamos a tratar ese importante tema, un tema que tiene, bueno, la principal causa de muerte en el sexo femenino, y vamos a tratar ese tema. Así que tu saludo inicial, José Gregorio. Bueno, doctor, agradecido la noche de hoy de estar por acá en el programa. Una vez más, pues, felicitar a todo el equipo de Siembra TV por persistir y mantener, pues, estas buenas tradiciones, buenas costumbres de poder generar un granito de arena para nuestra población venezolana y poder ayudar, pues, a todas las personas que lo necesitan. Bueno, la noche por acá, hablando un poquito, aportando un poco de cáncer de mama, que ya pues es temática anual y no ha disminuido, básicamente no ha disminuido porque todos los años es tendencia y todos los años aumenta la cantidad de casos que tenemos. Y se sigue celebrando desde 1988 por la Organización Mundial de la Salud y todavía continuamos pues haciendo mención a un día específico y al mes específico en la lucha contra o en la prevención hacia las enfermedades y sobre todo el cáncer de mama. Sí, bueno, la primera pregunta, ¿qué es el cáncer de mama y cómo se desarrolla? Bueno, el cáncer de mama es una patología compleja en la cual es la formación de un tumor, pero no es cualquier tipo de tumor, es un tumor que tiene una cantidad de células que pasan de ser lo que nosotros denominamos cambios benignos a cambios malignos, y es un tumor que tiene un crecimiento muchas veces exponencialmente acelerado. Ese tumor, pues, como tal maligno, puede viajar a varias partes del cuerpo humano y causar algo que se denomina metástasis, y obviamente pues pone en riesgo la vida de la paciente. Mientras más tardíamente se pueda diagnosticar, mayor va a ser el compromiso o afectación de vida de las pacientes. Así, bueno, estamos conversando con el doctor José Gregorio Hernández, por cierto, tiene un nombre de nuestro primer santo. Ya dentro de pocos días, estamos ahora de elevar el primer santo junto a la Madre Carmen Teresa de Rendili, nuestros dos santos que van a ser ya con el Papa el 18, 19 de octubre para fiesta nacional. Ya tenemos santos, la Iglesia Católica tiene dos santos, y José Gregorio ya es el nombre del siervo de Dios con el que nosotros crecimos amando y queriendo al doctor José Gregorio Hernández, que después de tantos años, afortunadamente para toda Venezuela, ha sido elevado a la santidad. Amén. Y lleva ese gran nombre y lo lleva con decoro y cumple también los preceptos del doctor José Gregorio Hernández. Claro, vocación, preparación, experiencia, conocimiento y sobre todo vocación de servicio para todos sus pacientes. Amén, amén. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? Doctor, los factores de riesgo hasta los momentos son muchos. Dentro de los factores de riesgo que podemos mencionar de manera general, vamos a tener la de las pacientes. Generalmente la mayor frecuencia va a ser pacientes entre 40 y los 50 años de edad que están en un mayor riesgo. Aquellas pacientes que tienen obesidad, pacientes que la obesidad, porque el aumento de la grasa pues tiene un componente desde el punto de vista bioquímico para la formación de hormonas. La parte del sedentarismo, el hecho de fumar, pacientes fumadoras también tienen un aumento del riesgo para poder padecer en algún momento cáncer de mama. Aquel tipo de paciente que se ha visto expuesta durante una gran cantidad de tiempo a anticonceptivos orales, sin embargo,
hay algunos estudios recientes que no avalan el hecho de consumir anticonceptivos durante largo tiempo para afectación del cáncer, sobre todo los anticonceptivos clásicos o los anticonceptivos orales. Tenemos anticonceptivos de depósito que sí pueden tener cierto aumento del riesgo, pero en general los anticonceptivos no están tan relacionados. Uno, eso, y el otro son algunos factores de exposición a la radiación o a aquellas pacientes pues que tengan también cierto componente heredofamiliar también o de componente genético, también eso predispone a algunas pacientes a poder padecer de cáncer de mama y poder tener un poco más de agresividad al momento de poder presentar el cáncer de mama. ¿El alcohol no está incluido entre esos factores? Sí tiene una predisposición, pero el consumo exagerado. Cuando hablamos de un consumo de alcohol social, no se ha involucrado realmente un bajo consumo de alcohol con la presencia de cáncer de mama. ¿El cáncer de mama es una enfermedad exclusiva de la mujer? No, el cáncer de mama es una enfermedad que puede afectar tanto a hombres como mujeres. En la consulta, durante mis años de práctica en Guárico, pues hemos visto cáncer de mama también en algunos hombres. La incidencia es mucho menor. La incidencia puede estar aproximadamente entre el 0.1 o el 1% de todos los cánceres de mama en la población. Sin embargo, el cáncer de mama en el hombre tiene un factor que lo que hemos visto con el transcurso de los años es que se comporta como un poco más agresivo, a diferencia de algunos casos en la paciente femenina. ¿Y por qué es un poco más agresivo? Porque generalmente pues, el hombre tiene menor volumen mamario, una tetilla, se puede tocar una lesión tumoral o nodular durante mucho tiempo, no le presta atención porque piensa que eso es una enfermedad exclusiva de las mujeres, a veces piensa que es un lipoma, puede pensar que es otro tipo de tumor que no necesariamente es un cáncer, y lamentablemente cuando acude a la consulta son tumores bastante extensos o bastante grandes en relación con el tamaño de la glándula mamaria, porque el hombre no le crece, pero si sacamos la cuenta, nosotros generalmente pues hacemos una relación en las consultas de lo que es el tamaño tumoral con el volumen mamario y a veces tenemos tumores bastante grandes, bastante acentuados. Un tumor en un hombre de 3 centímetros, 4 centímetros es bastante grande en relación con el resto de lo que es la glándula mamaria. Entonces el llamado al sexo masculino hay que tocarse. No existe. Lo importante es no entrar en esa estadística. ¿Y cómo no entramos en estadística? Haciendo prevención. Cualquier aumento de volumen, cualquier coloración diferente, cualquier secreción, tenemos que acudir a los especialistas. El doctor José Gregorio Hernández, aparte de ser ginecotetra, es especialista, es mastólogo, especialista en mama y afortunadamente lo tenemos acá en nuestro municipio, en el estado Guárico. Eso nos da tranquilidad, nos da confianza de contar con este importante recurso humano. ¿Cuáles son los síntomas asociados al cáncer de mama? En general, los síntomas asociados al cáncer de mama tenemos una gran variedad realmente y todas las pacientes pues hay que individualizar porque todas las pacientes no presentan los mismos síntomas. Vamos a encontrar bastante información en relación a los síntomas y los síntomas pueden pasar desde lo que es prurito o piquiña en el área del complejo areola-pezón. Podemos ver cambios de coloración de la piel como piel de naranja, podemos ver retracción de la piel, hoyuelos, sobre todo cuando la paciente pues está en ciertas posiciones o cambios de posiciones de acostada o parada, verse frente a un espejo, parar el brazo o subir el brazo realmente y ver la diferencia en cuanto a lo que es la consistencia de la mama, de esa parte de la mama, retracción, en algunas ocasiones también tocarse ganglios a nivel de la axila, a nivel de la región infraclavicular, ganglios de componente inflamatorio. En casos mucho más avanzados vamos a tener unos síntomas mucho más floridos, como por ejemplo se pueden visualizar algún tipo de úlceras o algún tipo de lesiones rojizas como eritema, todo el seno o toda la parte donde está el tumor se pone rojo. Sin embargo, particularmente pues una recomendación que le puedo dar a muchas pacientes, en este momento en Venezuela y a nivel mundial está un poco en desuso la temática Tócate. La temática Tócate por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Mastología, las sociedades pues, que trabajan de alguna manera con el cáncer de mama, han disminuido un poco la temática Tócate porque entendemos ya en este momento que cuando la paciente se logra tocar un tipo de tumoración en el seno, ya generalmente son tumoraciones bastante grandes. Entonces ya esa semántica o eso de tocarse o acudir a la consulta cuando ya se toquen el tumor
realmente pues está en desuso y no es la forma práctica de poder abordar en este momento a las pacientes con tumores mamarios. Lo ideal es una consulta o una pesquisa anual, es lo que recomendamos. La mayoría de las sociedades están recomendando consultas a partir de los 20 años de edad o realizarse un ultrasonido mamario, el ecomamario, desde los 20 años hasta los 35 años, por lo menos una vez al año o por lo menos cada 2 años aproximadamente, dependiendo también de ciertos factores que se mencionen o los que mencionamos anteriormente o que acompañen a la paciente. Y a partir de los 35 años sí hacer la conjugación de la mamografía con el ultrasonido mamario para tener una mayor proyección de las imágenes internas y poder saber si el cáncer de mama se detecta a tiempo o detectamos a tiempo ese tipo de tumoraciones. Son tumoraciones completamente tratables y curables en su totalidad. La cuestión es que cuando ya la paciente se toca algún tipo de tumoración, generalmente sobrepasa los 3, los 4, 5 centímetros de tamaño y muchas veces pues ya podemos tener hasta componentes metastásicos en algunas de estas pacientes y mayor agresividad. Bueno, estamos conversando con el doctor José Gregorio Hernández. Importantísima la información que nos está dando. Entre los factores de riesgo, regresando un poquito a la pregunta anterior, hablamos de la parte genética. La parte genética es por lo menos la dama que su madre sufrió de cáncer. Sí. Ya hay un componente genético. Ante esta paciente que su madre sufrió de cáncer, tenemos que tener mayor visualización, tenemos que estar más pendientes. Ellos tienen que hacerse el ultrasonido, dependiendo de la edad, si ya es mayor de 20 años a 35 años el ultrasonido, el ecomamario, si es mayor de 35, la mamografía, y si es mayor de 40, combinando esos aspectos. A estos pacientes que tienen antecedentes de madre, tía, familiares directos sufriendo de cáncer mama, tenemos que tener mucha mayor prevención y mayor estado de alerta. Sí, precisamente aquellas pacientes que han padecido de cáncer de mama o que tienen antecedentes familiares de tías, abuelas o hermanas con cáncer de mama son las pacientes que hay que estar mucho más pendientes de estas pacientes. Es por consanguinidad y generalmente hemos visto un comportamiento que a veces salta una línea de herencia. Ejemplo, la abuela tenía cáncer de mama, la hija probablemente no lo padezca, pero la nieta probablemente sí lo padezca. Todas aquellas, tanto la hija como la nieta, obviamente el llamado es a la prevención, a la concientización de que mi madre en algún momento sufrió de cáncer de mama y tenemos que estar en una relación directa o una pesquisa directa. Como lo dije anteriormente, ecosonograma, mamografía, en el momento que le toque, el momento oportuno para la paciente, de acuerdo a la edad. En algunas otras ocasiones pues se recomiendan algunos otros estudios de imágenes. En general, los países desarrollados en este momento están manejando mucho la parte de ingeniería genética. Se está estudiando el genoma humano de las pacientes y dependiendo pues de la mutación genética que tenga, eso va a favorecer o no mayor probabilidad para cáncer de mama. Los archiconocidos en la parte genética, los BRCA1, BRCA2, la mutación de estos dos genes pues predispone mucho más a que las pacientes puedan sufrir de cáncer de mama. En algunos casos un 20%, en algunos casos hasta un 40% más durante los próximos 10 años aproximadamente si tiene el gen mutado. Muchos países están haciendo tendencia con la prevención o la profilaxis quirúrgica. La paciente tiene antecedentes heredofamiliares, se le realizan los mapeos, los mapas genéticos salen positivos y se hacen cirugías profilácticas donde se hace una resección de la glándula mamaria y se hace una reconstrucción. Esas reconstrucciones pueden ser con prótesis, sin prótesis, con ayuda de los cirujanos plásticos y por lo tanto pues al quitar la glándula mamaria se elimina en más del 95-99% la probabilidad de que la paciente pueda desarrollar algún tipo de cáncer de mama. Hay que recordar algo importante, el cáncer de mama no es un solo tipo, los cánceres de mama hay una gran variedad de cánceres de mama. Vamos a tener un carcinoma del complejo areolar pezón, tenemos carcinoma de los sitios donde son los ductos mamarios, donde la leche puede circular, por decirlo de alguna manera, a los tubitos internos del seno. Tenemos cáncer a nivel de los lobulillos donde se produce la leche del seno. Tenemos cánceres que son los angiosarcomas mamarios, que es donde hay un cáncer a nivel de los vasos sanguíneos, bien sean los ductos linfáticos o los ductos venosos, los vasos venosos del seno. Entonces, dependiendo de lo que salga allí en ese mapa, entonces se va a aplicar pues un tratamiento para cada una de las pacientes. Y actualmente, antes, hasta el año 1990-95, bueno, hasta esa fecha se hablaba de pocos genes mutados con la posibilidad de un cáncer de mama. Actualmente las nuevas tendencias son que van por más de 40 tipos de genes
los que pueden tener alguna alteración y producir algún tipo de cáncer de mama. Entonces, el espectro es bastante amplio desde el punto de vista genético para la posibilidad de desarrollar un cáncer de mama. Y lo otro que se ha visto es que hay una gran relación entre la mutación genética para el cáncer de mama y el cáncer de ovario, el cáncer de colon, etcétera, y otros, pues. Pero en general, esos son los tres que más tienen relación desde el punto de vista genético. Bueno, estamos conversando con el doctor José Gregorio Hernández. El doctor José Gregorio Hernández, bueno, aparte de ser ginecostetra, mastólogo, asiste a los congresos, súper actualizado, y por eso vamos ahorita a hablar, pero están llegando ya abiertos a la participación. Gracias a todos y cada uno por la participación. Buenas noches para usted, nuestro apreciado doctor Douglas González, y para su invitado, el doctor Hernández. Le reitero nuestro agradecimiento, doctor González, por siempre compartir sus conocimientos, además mostrarnos información relevante para nuestra salud en general, de la mano de cada invitado tan especial. Saludo a la licenciada Velázquez. Bueno, gracias. Doctor, cuando hablamos del autoexamen, fíjate, nosotros crecimos y nos formamos con el autoexamen. Y hoy, con la explicación que estamos recibiendo, porque aquí estamos aprendiendo todo con humildad, tenemos que reconocer que estamos aprendiendo. Fíjate, el autoexamen para nosotros, y cuando éramos los médicos rurales, bueno, ante las consultas, explicamos la importancia del autoexamen y damos las condiciones del autoexamen. Fíjese, usted nos está diciendo algo muy importante y muy valedero. El autoexamen está perdiendo importancia porque una vez que a veces se diagnostica, es cuando ya el cáncer está en una etapa avanzada y hasta poder hecho metástasis. Sí. Sin embargo, yo estoy hablando de la realidad del país. No es fácil, doctor, situación económica. Hoy es quincena, bueno, si como es quincena, hoy comenzó el béisbol de Grandes Ligas. Salud y éxito para cada uno de los equipos a que usted vaya. Hoy comenzó el béisbol de las Grandes Ligas. El del béisbol profesional, perdón, el béisbol de la profesional, todavía siguen los juegos de las Grandes Ligas. Pero la situación económica, situación social, una serie de factores, todavía estoy muy de acuerdo con esa información que usted nos está dando de que ha perdido la importancia del autoexamen, porque a veces cuando la persona, la dama, se toca el aumento de volumen, o cuando ve la retracción del pezón, o cuando ve la secreción, o cuando ve la coloración, a lo mejor ya es muy tarde. Lo ideal es que a partir de los 20 años hágase ultrasonido o ecomamario por lo menos una vez al año. Exacto. Y si tiene antecedentes familiares de madres, tías, hermanas que han sufrido cáncer, mayor pesquisa todavía. Háblenos de eso, sobre el desuso. Sí, el uso todavía tiene que permanecer. El uso del autoexamen o del examen médico de la parte física tiene que permanecer porque es una normativa. Para nosotros los médicos en la parte de semiología eso prevalece, tiene una importancia impresionante. Y podemos conseguir muchas tumoraciones con el examen o la parte clínica. Para la paciente el autoexamen también es muy importante, pero tenemos que dar una información también sobre lo que se denomina densidad mamaria. La densidad mamaria es aquella dureza que tiene la glándula mamaria en el interior del seno. Para que más o menos me entiendan esa onda o el por qué realmente los estudios a veces prevalecen en algunas pacientes en relación al autoexamen. La densidad mamaria es aquella complejidad donde el seno por dentro es mucho más duro. Entonces, porque la glándula mamaria está formada por dos tipos de tejidos en su interior, que vamos a tener el tejido graso, que es el que rodea y está al final de la glándula mamaria y el que le da el soporte o la estructura o la forma a la glándula mamaria, y vamos a tener la parte glandular, que es la parte funcional, donde se produce la leche y desafortunadamente se pueden producir cualquier cantidad de tumores, incluido el cáncer de mama. Existen pacientes que van a tener una densidad mamaria mayor a lo esperado. Eso quiere decir que esa paciente que tiene 40 años de edad tiene senos como si tuviera senos de 20 años de edad. Es aquella paciente que tiene senos mucho más duros. El hecho de tener una densidad mamaria aumentada o un seno mucho más duro en su interior dificulta mucho que la paciente o que el médico, cuando la paciente acuda a la consulta, pueda tocar una lesión en estadios iniciales. Eso quiere decir desde medio centímetro hasta 2 centímetros o hasta 3 centímetros inclusive, muchas veces no son palpables. Entonces,
Nosotros como médicos y las pacientes tienen que estar informadas también de su densidad mamaria, qué tan duro tengo los senos y cuál es la probabilidad real de que yo realmente me pueda llegar a tocar algo. Cuando los senos son bastante blandos, el autoexamen es muy bueno y el autoexamen tiene un diagnóstico en cuanto a relación de tumores hasta de más del 90%, porque donde el seno es blandito y se toca justamente, allí vamos a tocar la tumoración. Pero cuando el seno tiene una densidad mamaria mayor a lo esperado para la edad, es bastante difícil realmente poder conseguir algún tipo de tumoración. Sin embargo, por eso es que se recomiendan los estudios. Bueno, buenas noches, doctor Douglas. Bendiciones para todos. Un saludo para el doctor José Gregorio Hernández. En nombre del médico de nosotros, desde el cielo, bendiciones. Es la amiga Carmen Fajardo, de 14 hermanos. Caramba, bien recibido. Excelente, gracias Carmen por estar siempre en sintonía de nuestro programa. Y de verdad que bueno, te agradecemos esa sintonía y siempre ese apoyo, de verdad que sí. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? El cáncer de mama se diagnostica bajo dos métodos fundamentales para abreviar un poco. El cáncer de mama, vamos a tener primero los síntomas que presente la paciente, la evolución de la paciente, porque muchas veces las pacientes no van por un hallazgo fortuito. La mayoría de las pacientes van porque ya tienen una tumoración. Es raro o no es tan frecuente que sea de pesquisa, pero sí se consiguen sus casos de pesquisa. Se diagnostica básicamente bajo la parte del examen físico, tocamos, no tocamos, la forma, lo que tengamos a nivel de la glándula mamaria, retracción, piquiña, tumor, ganglios o no. La segunda fase después del autoexamen o el examen médico es por la parte imagenológica. La parte imagenológica, pues como les hablaba anteriormente, va constituido por una gran cantidad de métodos que tenemos. Los básicos son el ultrasonido mamario, la mamografía digital bilateral, que hay que hacer una diferencia, tiene que ser una mamografía relativamente actualizada, no equipos tan viejos. Dependiendo de la paciente también a veces individualizamos, pedimos estudios un poco más sofisticados como tomosíntesis, tomografías, resonancias magnéticas. Los estudios van a dar una gradación de imagen. Las imágenes van desde algo que se denomina 0 hasta 5. Dependiendo del número que se le dé a esa imagen que nosotros veamos en el interior del seno de la paciente, entonces le vamos a dar una puntuación. Las puntuaciones desde el 0 hasta el 3 generalmente no nos preocupan o no nos dan dolores de cabeza a los que trabajamos con seno, pero el 4 o la puntuación 4 a nivel de una mamografía es básicamente una lesión sospechosa para un posible cáncer. Y la lesión 5 es una lesión altamente sospechosa. Cuando nosotros tenemos una lesión altamente sospechosa, hay una correlación histológica con la parte imagenológica. Eso quiere decir que si tengo un 5, probablemente tengo más del 99%, 95% de probabilidades que realmente sea un cáncer de mama. Cuando pasamos a esa fase, a una tercera fase, lamentablemente, pues, la única técnica que todavía tenemos es la toma de las biopsias. Las biopsias, pues, es sacar fragmentos, cilindros de tejido o de células tumorales del seno y eso mandarlo a estudiar con los anatomopatólogos para que nos confirmen la presencia del cáncer. Las técnicas sigue igual, no hay otra técnica distinta, todavía prevalece para la confirmación del cáncer de mama la biopsia. Algunas pacientes me preguntan que si las biopsias realmente tienen algo en contra o algún efecto secundario. Hay estudios actualizados 2024-2025 que siguen y prevalecen que realmente el hecho de tomar una biopsia, por ejemplo, por Trocut o una biopsia con una aguja gruesa por aspiración, realmente no tiene una relevancia o una importancia con el hecho de aumentar el tamaño del tumor o aumentar las probabilidades de una metástasis de cáncer de mama. Sin embargo, yo en todas las consultas, cuando tengo pacientes de cáncer de mama, les explico que obviamente, pues, por razones desde el punto de vista de crecimiento celular, todos los cánceres cuando se aporrean, cuando sufren traumatismos, cuando se pinchan, es un cáncer que puede acelerar un poco más el crecimiento celular o de las células del cáncer. Sin embargo, no es que tomamos la biopsia hoy y quiere decir que ya para el próximo mes ya el tumor tiene el doble del tamaño. Eso no funciona de esa manera. Solamente aumenta un poco el crecimiento de un 5, un 10%, pero ese crecimiento lo vamos a ver a lo largo de mucho tiempo. Entonces hay veces que muchas pacientes se desaparecen un año
No puede pretender una paciente que tiene un cáncer de mama, que se le tomó una biopsia hoy y va a aparecer a los 6 meses, un año después, que el tumor va a tener los mismos 2 centímetros de cuando se le tomó la biopsia a la paciente. Entonces, eso hay que entenderlo y lamentablemente somos los únicos métodos que tenemos desde aquí en todo el mundo para poder confirmar realmente la presencia o no de cáncer de mama. Bueno, conversando con el doctor José Gregorio Hernández, ginecostetra, mastólogo, con una extraordinaria formación y preocupadísimo. Todos los años va a su congreso, participa y eso nos da, bueno, la tranquilidad de que estamos en presencia de ese recurso humano que tenemos en nuestro municipio, de verdad, que nos da esa protección, haciendo honor. Bueno, seguimos abiertos a la participación por aquí. Buenas noches, amigos, un abrazo. Saludos para ambos. Muy bueno su programa. Gracias por esa clase que nos está dando Teresa Hunda y voy al equipo Magallanes. Ay, caramba. Bueno, Teresa, te informo que vas a sufrir mucho este año. Y el año que viene que termina el torneo porque los Tigres de Aragua serán campeones. El equipo de la década. Saludos, Teresa. Por ahí mandate otro mensaje. Saludos. Ya te lo voy a leer. Ya te leo el otro mensaje. Ahorita te voy a poner a sufrir. Magallanes. Los Tigres de Aragua son los campeones del equipo de la década. Por aquí, bueno, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno? La diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno. Para nosotros, primero hay que aclararle a toda la población porque muchas personas piensan que la palabra tumor es feo. El término tumor, nosotros los médicos lo utilizamos para cualquier tipo de lesión tumoral que exista en el cuerpo. Puede ser desde algo benigno hasta algo maligno. Las diferencias fundamentales la van a dar, primero, algo parecido a lo que estábamos comentando anteriormente, la parte clínica. ¿Qué tipo de tumor toco? Generalmente los tumores benignos son tumores de crecimiento lento en el tiempo, tumores que a veces la paciente dice en la consulta que tiene 2, 3, 4 años con ese tipo de tumor. Los tumores benignos generalmente no hacen retracción de la piel, no hacen cambios de la piel, el crecimiento es bastante lento con el paso del tiempo. Generalmente los tumores benignos dan dolor, los tumores malignos no dan dolor de inicio. A veces cuando uno toca pues un tumor benigno, el tumor benigno tiende como a bailar en el espacio donde está, son encapsuladitos y de esa manera pues es todo lo contrario a un tumor maligno. Los tumores malignos generalmente crecen bastante rápido, no duelen de inicio. Un cáncer generalmente duele cuando está en un estadio o en una etapa avanzada de la enfermedad. Hay retracción de la piel, cambio del pezón, pérdida de secreción a través del pezón en algunas ocasiones generalmente transparente o rojo parecido o sangre realmente, ganglios inflamados y esa es la principal diferencia que puede existir desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista radiológico o desde el punto de vista imagenológico vamos a tener una gran cantidad de diferencias también. Un tumor benigno generalmente es un tumor ecográfica o radiológicamente por mamografía bastante redondo, con bordes definidos, una estructura bastante homogénea en su interior. Por un término médico que nosotros utilizamos, los tumores malignos generalmente tienen otra característica muy distinta. Un tumor maligno de mama generalmente parece una estrella, tiene múltiples colores, parece una estrella con muchas paticas de gallos alrededor y tiene como calcificaciones o puntos cálcicos en su interior. Siempre cuando tenemos una paciente con cáncer de mama en estadio intermedio avanzado podemos encontrar a veces también ganglios a nivel de la axila y en la mamografía entonces vemos todos esos ganglios también redonditos, aumentados de tamaño y que no deberían tener esas características. Entonces, esas son las dos principales diferencias. Y la última y tercera diferencia, porque hay una gran cantidad de tumores de la clasificación, sobre todo de lo que se denominan adenomas, que van a tener las características radiológicas iguales, pero la última diferencia para todos estos tumores son las biopsias. Cuando, por ejemplo, a veces tenemos unos tumores que hasta que no le hagamos biopsia realmente no sabemos qué es. Hay un tumor o una lesión tumoral que se denomina cicatriz radiada del seno. Una cicatriz radiada es una imagen muy fea a nivel mamográfico, pero cuando le hacemos la biopsia no es nada. Solamente pues es un tejido bastante fibrótico en el interior del seno. Si esa misma imagen sale positiva, entonces ya nos va a reportar exactamente cuál es el tipo de cáncer que sea. Esas son las tres diferencias fundamentales, clínico, imagenológico y por biopsia, y de esa manera pues se abordan cada una de las pacientes y se hace la diferencia. Lo otro que tenía que comentar es la edad, fundamentalmente.
La edad en este momento es muy importante porque si una paciente llega de 15 años, 14 años con una tumoración en el seno de gran tamaño o de mediano tamaño móvil, uno hace la diferencia y puede más o menos suponer que puede ser, ejemplo, un fibroadenoma o puede ser un quiste de mama. Si la misma paciente que tiene 50 años de edad llega con una tumoración de un crecimiento acelerado en el momento, yo no voy a pensar que es un quiste ni tampoco un fibroadenoma porque ya tiene 40, 50, 60 años de edad. Tengo que pensar en otra causa de crecimiento tumoral. Entonces, eso también forma parte clave de eso. Sin embargo, la edad ha disminuido mucho. Cuando yo estudié mastología en el Hospital Militar de Caracas, de Carlos Arbelo, pues los profesores siempre nos decían que la incidencia mayor de cáncer de mama siempre era después de los 60 años de edad. Ahorita tenemos una incidencia que ronda entre los 35 y los 45 años de edad. Y hay que aclarar algo a toda la población, que es lo que también es sumamente peligroso. El cáncer de mama actualmente, mientras sea una edad mucho menor, es un cáncer mucho más agresivo por la exposición a la cantidad de hormonas y el estilo de vida que tienen este tipo de pacientes. Hay que tomar eso en cuenta y las medidas pues tienen que ser bastante correctivas de inicio para no lamentar las consecuencias de sufrir un cáncer de mama a una edad bastante joven. Y lamentablemente pues en este momento se está muriendo una gran cantidad de población joven, sobre todo joven, con cáncer de mama. Las estimaciones hasta el año pasado, aproximadamente para el 2023, de acuerdo a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, rondaba más de las 2.500 muertes para el año 2023, con una incidencia solamente para ese estudio de más de 8.900 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama ese año. Y estamos hablando de que es un estudio que tiene subregistros, porque no tenemos registros nacionales certificados o no hay una proyección de registros reales en Venezuela. Eso es un solo análisis que hizo una sola sociedad y se estimó esa cantidad de casos. Sí, bueno, por aquí seguimos abierto la participación. Hace 2 años nos falleció una hermana con cáncer de seno. Fue traumático para todo, Teresa Honda. El factor
Las tasas de supervivencia van a depender primero, eso está mezclado en una gran cantidad de ítems que tenemos que valorar por cada paciente. Primero, la edad de la paciente. Segundo, el tipo de cáncer que tiene la paciente. Los cánceres pues van a ser una gran cantidad de cánceres, dependiendo también de la genética del cáncer. Estamos hablando o de la parte molecular del cáncer, la agresividad del cáncer. Tenemos cánceres que son denominados pues carcinomas inflamatorios, que son bastante difíciles de dar el tratamiento con la quimioterapia, bastante agresivos. Hay otra variedad de cánceres que son cánceres triple negativos, que son cánceres que responden a muy poca selección de quimioterapias disponibles en el mercado. Generalmente las expectativas de vida son muy buenas en aquel tipo de tumores que no sobrepasen los 2 o los 3 centímetros de diámetro, y si la paciente generalmente sobrepasa los 55-60 años de edad. Son las tasas que hemos tenido con mayores éxitos. Sin embargo, eso también va acompañado del tratamiento o la elección del tratamiento oportuno. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos una gran cantidad de pacientes que muchas veces tienen que hacer tratamientos incompletos, tratamientos donde solamente se hace el esfuerzo por hacer una cirugía, la paciente no consigue o no se le da la quimioterapia de elección por carencia de muchos factores de estudios, de realización de estudios para definir las quimioterapias. Se le da una selección de quimioterapias a veces abierta como genérica, por decirlo de alguna manera, de choque, pero a veces no es la quimioterapia que la paciente realmente necesita para poder eliminar esas células tumorales. Y otras veces pues no se hacen los esquemas de radioterapia en aquellas pacientes que lo necesiten. Entonces muchas veces solamente tenemos cirugías, pero no tenemos cumplimiento de quimio, no tenemos cumplimiento de radio. Así el tumor sea pequeño, pero si es un tumor pequeño pero agresivo, si no hacemos el esquema oncológico completo, muchas veces no le podemos garantizar a la paciente pues una tasa de sobrevida global o sobrevida media aceptable para la paciente. Todo depende. En el mundo del cáncer de mama es bastante complejo. Hemos tenido pacientes, o yo he tenido pacientes de 20 años de edad que solamente con la cirugía basta. Hemos tenido pacientes de 60 años de edad que le hemos dado el esquema completo. Hemos tenido también pacientes que no le hemos dado el esquema completo, pero en general el tiempo es el que nos dice exactamente qué podemos tener con todas estas pacientes. Actualmente, para nosotros hablar de sobrevida al cáncer de mama, tienen que pasar 10 años. Eso se ha modificado en los últimos años. Antes se hablaba de 5 años libre de enfermedad, ya automáticamente la diagnosticamos o la decretamos libre de enfermedad por cáncer. Actualmente eso ha cambiado, tienen que pasar exactamente 10 años. Tengo en este momento pacientes que operamos hace 4 años de edad, no se ha hecho los esquemas de tratamiento completos, las tenemos ya con metástasis en pulmón, en hígado, etc. Así como tenemos otras que justamente ya con 8 años, en este momento justamente tengo una paciente con 8 años de operada, de 38 años de edad, y ella no hizo tampoco el tratamiento completo por carencias económicas. Entonces no hizo quimio, no hizo radio, y justamente 8 años después de operada vuelve a aparecer un tumor, y no en el mismo seno operado, sino en los dos también. Entonces ahora tenemos tumor en el seno operado de la recidiva local y también tenemos tumor en la mama contralateral. Hay que recordar algo. El cáncer de mama es sumamente agresivo en muchas pacientes, sobre todo en pacientes de edad jóvenes. Y la cirugía tiene un amplio porcentaje de resección de las lesiones cancerígenas o del cáncer. Pero existe algo que se denomina invasión micrometastásica. La invasión micrometastásica quimio y después radio, o paciente primero cirugía y después quimio y después radio. Pero siempre, en la mayoría de los casos, se hacen esquemas bastante completos para poder garantizar que esa paciente realmente pueda estar libre de enfermedad. Bueno, estamos como y abierto todavía la participación.
Doctor, si una embarazada es diagnosticada de cáncer de mama, ¿cuál es su pronóstico? Extraordinario programa. Saludos a ustedes, doctores. Un saludo al doctor Hernández. Muy buenas explicaciones. Muchas gracias por los saludos. Bueno, fíjate, gracias a esta participación y nos alegramos mucho que estamos en full sintonía del principal programa de salud del municipio de Roncio, del estado Barico y del Central Ciudad. Bien, gracias. Bueno, la pregunta era relación de cáncer de mama y embarazo. Realmente es una temática bastante compleja. Generalmente por decisión de los médicos y decisión de la paciente, una vez que se diagnostica que está embarazada y se diagnostica con cáncer de mama, tenemos que tomar una decisión que a veces nos duele bastante poder tomarla. Lo que sí hemos aprendido con los últimos 60 años en estudios del cáncer de mama es que el cáncer de mama se triplica en algunas ocasiones la agresividad con el embarazo. El embarazo es un regalo de Dios, es un regalo divino, es una bendición, pero en algunas ocasiones para algunas pacientes realmente la cosa se torna mucho más terrible de lo que podemos llegar a pensar. Una paciente que esté embarazada con cáncer de mama, las hormonas que se producen durante el embarazo, bien sea a nivel placentario o a nivel ovárico, aumentan el crecimiento del tamaño tumoral y lo ponen mucho más agresivo. Realmente lo que se recomienda en la mayoría de los protocolos, que es un poco feo pues, y difícil poder comentarlo por acá, es hacer un aborto o desembarazar a la paciente para que suene más bonito. Eso, un aborto, un desembarazo con indicación, porque eso generalmente pues, es durante las primeras semanas de embarazo mientras se puede hacer algo, ¿ok? Siempre y cuando sea consensuado con la paciente y con todo el equipo que esté allí. Eso se hace a nivel nacional, se hace a nivel internacional. Para tratar en lo posible, si se desembaraza a la paciente, tratar de frenar la agresión del cáncer y poder tratar ese cáncer con tiempo y que tenga la menor perturbación o las menores cantidades de consecuencias hacia la paciente. Si la paciente ya se encuentra con un carcinoma de mama avanzado, que muchas veces ha pasado, ¿okay? Las vemos justamente cuando ya tenemos cánceres de 3, 4, 5 centímetros de tamaño y generalmente pasamos las 25, 30 semanas de embarazo, no queda de otra que continuar con el embarazo. Consensuamos también con el oncólogo cuál puede ser la medida del tratamiento. Una vez que la paciente sí sobrevive, la desembarazamos, entonces ahí pues inmediatamente eliminamos la lactancia materna y vamos de una vez al tratamiento oncológico para estas pacientes. Lamentablemente hemos tenido casos de embarazadas con cáncer de mama. Hace unos años tuvimos una paciente en el hospital, la hospitalizamos, la paciente duró exactamente los últimos 2 meses del embarazo hospitalizada y pues una vez que la paciente dio a luz, falleció por el cáncer de mama que ya era metastásico. Bastante agresivo realmente en las pacientes embarazadas. Sí, ahí está el factor hormonal, es un papel muy importante y bueno, acelera. Sí, porque juegan 2 papeles, son 2 papeles que juegan de importancia. Uno, los cambios hemodinámicos de la paciente. Eso quiere decir que una paciente embarazada aumenta la volemia significativamente, aumenta la cantidad de flujo sanguíneo. Y lo otro, la parte hormonal. Se mezclan esas 2 cosas y todo es, de verdad, el pronóstico es bastante malo para todas estas pacientes. Buenas noches, doctor Douglas. Saludos al doctor Hernández. Excelente programa. Se dice mucho que el ejercicio es un buen aliado para el cáncer de mama. ¿Es cierto? Fátima Rodríguez. Saludos. Sí, realmente sí, el ejercicio es un buen aliado para el cáncer de mama, sobre todo porque tenemos un aumento de los cánceres producto de la estimulación hormonal. Para resumir eso, significa que mientras más hormonas se acumulen en el cuerpo, más hormonas produzcan los ovarios, más hormonas captan los senos. Los senos tienen algo o una cualidad que hay otros órganos que no tienen tanto. El seno tiene algo que se llama receptores para estrógeno y para progesterona. Eso significa que el seno sobre la superficie de las células tiene unas membranitas con unos receptores que captan toda la hormona que se produce en el cuerpo. Si la paciente es una paciente generalmente obesa o con sobrepeso y que no realiza ninguna actividad física, mayor es la cantidad de hormona que se va a acumular en sangre en su cuerpo y mayor es la cantidad de hormona que los senos o las células del seno van a absorber. Mientras mayor sea la cantidad de estrógeno que la paciente absorba en el seno, mayor es el cambio celular que se va a producir en las células del seno y por lo tanto mayor es la probabilidad de una mutación genética en pro a un posible tumor, bien sea benigno o bien sea cancerígeno.
El hecho de que la paciente haga algo, realice alguna actividad rutinaria de ejercicio, eso me disminuye la posibilidad para un cáncer. De hecho, recientemente esta semana salió un estudio donde demostraba que el hecho de realizar alguna actividad física frecuentemente reduce la posibilidad para cáncer hasta más de un 30% en aquellas pacientes que realizan actividad física. Entonces sí, se ha demostrado clínicamente y científicamente que sí disminuye, el ejercicio disminuye la probabilidad de un cáncer de mama. Buenas noches, doctor González. Saludos al doctor Hernández. ¿Qué hay de cierto que los implantes mamarios es un factor predisponente para el cáncer de mama? Mariela Pérez, de La Morera. Bueno, un saludo, Mariela. Sí y no. Eso es relativamente controversial. Hubo un momento de la vida donde salieron las prótesis PIP, que eran básicamente de un silicón, que no era un silicón para procedimientos o para prótesis humanas, ¿ok? Para algo biológico, y realmente lo que pasaba con ellas era que se rompía la cápsula de la prótesis, se liberaba justamente el silicón y causaba una gran cantidad de problemas. En ese momento no se evidenció realmente la posibilidad o el aumento de cáncer por el uso de esas prótesis. Posteriormente salieron otras prótesis, que esas prótesis sí tenían un componente químico a nivel de lo que era el silicón, que sí producía una distorsión, sobre todo a nivel de lo que eran los ganglios de la parte interna del tórax o la parte de la axila, y sí produjo en algunos casos un tipo de cáncer muy especial por la prótesis. En este momento están saliendo unas prótesis a nivel mundial bastante buenas, prótesis que tienen chip de localización, prótesis sin chip de localización, pero generalmente pues bastante aceptadas, bastante biológicamente bastante aceptables para la mayoría de las pacientes, y actualmente todo va a depender de la técnica de colocación de la prótesis, también de los antecedentes que tenga la paciente o el factor predisponente genéticamente a formar tumores, y el modelo o la marca de prótesis comercialmente que se le está colocando a la paciente o que tu cirujano te pueda ofrecer. Pero actualmente no hay un estudio que realmente nos diga en este momento que el uso de las prótesis actuales realmente aumente la probabilidad de cáncer de mama. La probabilidad de cáncer de mama no se ha aumentado por el uso de las prótesis actuales. Básicamente, pues, la probabilidad está más dada a otros factores asociados, pero no al uso de las prótesis. Discúlpame, mi doctor, lo importante aclarar es que muchas pacientes con prótesis mamarias, pues la prótesis, por el hecho de ocupar un espacio, por el hecho de aumentar, en algunas pacientes tiende a darnos una mayor proyección del tamaño de los tumores. Eso quiere decir que si la paciente tiene prótesis y sale un tumor y la paciente es de muy poco tejido mamario, podemos tocar mucho más fácil el tumor cuando está en fase de crecimiento. Pero también tenemos otra parte. Hay pacientes que son de senos bastante voluminosos, de senos bastante grandes, y con la prótesis lo que hace es enmascarar mucho más el crecimiento del tumor, y cuando nos damos cuenta realmente ya tenemos un tumor bastante grande. Pero todo depende del volumen, del tamaño de los senos y el tipo de prótesis y el volumen de la prótesis que se le haya colocado. Están preguntando, doctor, su sitio de ubicación, sitio de trabajo, horario. Caramba, paso consulta en la Clínica Santa Rosalía, en el anexo planta baja, los días lunes, martes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana por orden de llegada, generalmente hasta el mediodía o hasta la hora que tengamos pacientes. Bueno, lunes, martes, miércoles y viernes, la Clínica Santa Rosalía, orden de llegada, desde la mañana hasta que existan los pacientes porque los atienden. ¿Número de ubicación, doctor? Bueno, el número de teléfono 0414-147-2316. Bueno, doctor, usted lleva el nombre de doctor José Gregorio Hernández. Lo conozco, afortunadamente conozco a José Gregorio hace muchos años, que era estudiante, conozco su vocación, conozco su servicio. Se acerca una fecha muy especial para muchos, nosotros los venezolanos, los católicos creyentes. Yo en lo personal crecí de muy muchacho con la fe del doctor José Gregorio Hernández. Nunca en mi cartera faltaba una estampita del doctor José Gregorio Hernández. Cuando se acerca la fecha de su santicidad, elevación a nuestros altares en el mundo, por fin, y tenemos la bendición que son dos, la madre Carmen Teresa Rendiles y nuestro doctor José Gregorio Hernández, con el cual crecimos y amamos.
¿Qué le puede decir usted a todos esos feligreses, a toda esa gente de la familia cristiana sobre estos acontecimientos, doctor? Sí, ¿Usted bueno, cree en el doctor José Gregorio Hernández? sí, sí. Por lo menos sus padres creyeron, porque Sí, por él es José Gregorio. sí creo y básicamente pues es una alegría para el pueblo venezolano tener estas dos figuras pues que se van a enaltecer y van a ser pues un carácter o una base para nuestras creencias como buenos cristianos, ¿ok? O como buenos católicos. Aumentar nuestra fe y nuestras esperanzas. Aumenta la fe, aumenta las esperanzas de que sí podemos, de que todo va a cambiar y bueno, tener fe y trabajar por un mejor país de la mano de Dios y de la mano de todos los santos para poder salir adelante. En el mes de la prevención del cáncer, doctor, ese mensaje. Sí, exactamente. Justamente cae todo en el mismo mes prevención del cáncer. Y en este momento, porque estamos hablando de cáncer de mama, pero el cáncer hay un auge importante a nivel tanto del hombre, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Cuando uno revisa las estadísticas, pues uno se asombra un poco porque estamos hablando en este momento del cáncer de mama como primer cáncer en la mortalidad o en la incidencia de cáncer femenina. Pero cuando hacen los reportes o los boletines, a veces uno se asombra, porque el cáncer de cuello uterino pasó ahora a el tercer tipo de cáncer y el cáncer ahora de pulmón en la mujer pasó al segundo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay que hacer un poco más de conciencia. Y conciencia, portarse bien, tener una vida lo más equilibradamente posible y no perder la fe en Dios, en todos los santos, que sí se puede salir adelante. Y nosotros crear la conciencia de esos factores predisponentes. Hay factores predisponentes que no controlamos nosotros o el ser humano, pero hay factores que sí podemos controlar. No podemos controlar nuestra raza, no podemos controlar nuestra edad, no podemos controlar nuestro sexo, no podemos controlar esos factores. El factor genético, venimos de padres que hayan sufrido cáncer, eso no lo podemos, pero sí podemos controlar otros factores como es la alimentación, como es el cigarrillo, el tabaco, como el alcohol y como el sedentarismo. Entonces hay factores que nosotros sí podemos controlar y podemos ayudar. Entonces eso tenemos que poner en práctica. Lo que nos corresponde, pero los factores que nosotros podemos controlar, vamos a ponerle cariño a controlar, sobre todo lo que dijo el doctor en la información. Esta enfermedad, cuando es mortal, se lleva a ser en edad productiva. Es una enfermedad que no solamente es de la mujer, en conclusión, pero también se llega a mujeres cuando están en edad productiva. En ocasiones son el sostén económico de la familia. Entonces tenemos que hacer mucha prevención. Y ustedes, nosotros, los hijos, si sus madres fuman, vamos a hacerle la guerra que no fumen. Exacto. Y buena alimentación. Bueno, José Gregorio, bueno, tu mensaje final a esos televidentes que tanto participan. Bueno, mi mensaje final es en lo posible, que es bastante difícil, pues, amar, ser feliz, estar tranquilo, o tratar de lo posible de llevar una vida tranquila. Uno de los factores, pues, que se ha visto en el cáncer también es el estrés emocional. A veces no lo podemos controlar, pero dentro de lo que se pueda, a veces uno respirar profundo y tratar de controlar. Las circunstancias no están 100% favorables en muchas ocasiones, pero a la familia, bueno, tratar de vivir una vida armoniosa, llevar las cosas un poco más tranquilas y no estresarse tanto para tratar de rendir y dar buenos frutos y cuidar sobre todo a los más pequeños de la casa. En la mayoría de los núcleos familiares, pues, hay chiquiticos que quedan pendientes o que quedan a cargo de los adultos y a veces el adulto no puede faltar por agarrar un arrebato, una rabia, tratar de llevar la vida tranquila y, bueno, y pedirle mucho a Dios. Bueno, muchas gracias al doctor José Gregorio Hernández, que ha abierto una nueva invitación. Gracias a ustedes por esa participación. De verdad, bueno, nos quedó una gran cantidad de mensajes sin leer, sin embargo, yo se lo hago llegar al doctor. A ustedes, bueno, muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisión regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque, gracias al gerente general, el licenciado Ángel Requena, gracias al control máster Ángel Ochoa y a Pedro Manuel Luque, gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana, gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori,
Y gracias a ustedes que han invitado para el próximo viernes. El próximo viernes, en el mes de la prevención del cáncer, vamos a tener a una de nuestras predilectas invitadas, la doctora Carmen Yolanda Romero, el próximo miércoles con ustedes, para seguir hablando de estos temas tan importantes en el mes de la prevención del cáncer. Otra invitada de lujo, así como fue el doctor José Gregorio Hernández, la doctora Carmen Yolanda Romero. Que tengan toda una feliz y bendecida noche. Lo espero el próximo miércoles, como siempre. Bendiciones. En Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver.